Si querés, los admito que estoy desde la compu. Bueno. ¿Estás con tu Buenas teléfono tardes, a mano? profesores. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Todas. ¿Qué, Dani? Si estás con tu teléfono cerca, digo, te mando Sí. un mensaje. Sí, sí. Bueno, estamos esperando que terminen de conectarse y damos inicio a la clase del día de hoy. El promedio siempre de alumnos que ingresan es de 150 y recién vamos en los 90. Jiménez tiene una duda acerca del parcial. A ver, ¿cuál es su duda? Sí, sí es posible. El recuperatorio es para subir nota y también es para que puedan rendir quienes estuvieron ausentes en el parcial. Al final de la clase, creo que se va a conectar la titular, la profesora Villagrán, y le consultamos a ella como para que nos explique bien en detalle cómo va a ser el horario, porque ya estamos, creo que ella ya lo explicó el jueves de la semana pasada, estamos justos con los tiempos, quedan solamente 7 clases, 8 clases, y ya tenemos el integrador. En consecuencia, no hay un espacio para tomar el recuperatorio, así que el recuperatorio se va a realizar un día de clases, pero no en el horario de clases. Eso lo va a confirmar la profesora Villagrán. Bueno, si les parece, tenemos ya un numerito, tenemos 110 conectados para que arranquemos la clase de hoy. Muy buenas tardes, chicos. Igualmente vamos a ir admitiendo a cada uno de sus compañeros. Hola, buenas tardes. Cuando usted me diga, arranco la grabación. Arrancamos la grabación. Recording in progress. Bueno, el día de hoy la idea de la clase es comenzar a desarrollar, como dice el título que nos acompaña, el órgano de gobierno de las sociedades anónimas, que son las asambleas. Nosotros le vamos a proponer en esta clase una clase mixta. Va a ser una parte teórica, donde nosotros le vamos a explicar un poco las características generales de la asamblea, un poco lo que es la etapa de convocatoria, de celebración y de impugnación, para que luego ustedes en grupo van a trabajar en lo que es la cuestión práctica, que es la posibilidad que con el mensaje de ayer, si recibieron la convocatoria, puedan en realidad conformar un acta de lo que es asamblea, ¿sí? Para dar inicio, vamos a repetir esto que dijo el profe Mancilla, todo lo que son las cuestiones del parciales, si bien ya están habilitadas todas las notas dentro de lo que es la plataforma Moodle, lo vamos a dejar cuando terminemos la instancia teórica y cuando se conecte la doctora Villagrán para clarificar el tema del horario del recuperatorio, ¿sí? Para dar comienzo entonces al día de hoy, vamos a comenzar
a desarrollar este tema, que es la asamblea identificada, y que la queremos que la identifiquen ustedes, como el órgano de gobierno dentro de lo que es la sociedad anónima, ¿sí? Nosotros, para que ustedes puedan identificar los distintos órganos, cuando hablamos de asamblea, a ver si se me mueve el power, ahí está, vamos básicamente a hablar de una reunión de accionistas que se va a llevar a cabo de conformidad a lo que prescribe la ley y los estatutos de cada tipo societario. ¿Y qué en esas reuniones qué van a hacer? Van a decidir, van a debatir sobre cuestiones vinculadas a lo que es la marcha de la sociedad y al mejor logro de lo que es el objeto social, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de asambleas dentro de lo que es una sociedad anónima, lo identifiquemos como el órgano de gobierno de esa sociedad anónima, como aquella reunión de socios, en este caso reunión de accionistas, que tiene que llevarse a cabo de conformidad a los estatutos y a lo que prescribe lo que es la ley, ¿sí? Básicamente, sus resoluciones van a obligar a todo lo que son los accionistas. Por eso también todos los requisitos que vamos a ir viendo y todas las etapas de cumplimiento, ¿sí? En este caso, la ley prevé dos tipos, no sé si se lee bien, dos tipos de asambleas. Las asambleas ordinarias y las asambleas extraordinarias. Para eso nosotros tenemos que recurrir a lo que es el artículo 234 y 235 de la Ley General de Sociedades, ¿sí? La distinción entre una y otra básicamente está en el tema. A ver, hay un micrófono abierto. Si tienen alguna duda, me avisan. O si no, Ok, no te preocupes, solo voy controlando y los voy poniendo en silencio. Gracias. Respecto a la distinción, entonces, nosotros hablamos de los tipos de asamblea. La ley prevé dos tipos de asamblea, las asambleas ordinarias y las asambleas extraordinarias. La diferencia de una y otra radica básicamente en la materia que se va a discutir en ese tipo de asamblea, ¿sí? Cuando nosotros nos remitimos al artículo 234 de la Ley General de Sociedades, vamos a considerar cuáles son las materias que se van a resolver en una asamblea ordinaria. No sé si alguno quiere habilitar el micrófono y quiere leerlos a los temas. A ver si colaboran y nos despertamos un poco. Tenemos colaboradores a este momento del año. ¿Me escucha? Sí. Balance general, estado de resultados, distribución de ganancias, memoria e informe del síndico y toda otra medida relativa a la gestión de la sociedad que te competa resolver conforme a la ley o estatuto. Designación, remoción, responsabilidad y remuneración de los directores, síndicos y miembros del Consejo de Vigilancia. Aumentos del capital dentro del quíntuplo, artículo 188 de la Ley General de Sociedades. Para las sociedades que hacen oferta pública de sus acciones, resolver sobre la disposición o gravamen de parte sustancial de los activos del ente cuando ello se realice dentro del curso ordinario de los negocios, o resolver sobre los contratos de administración y gerenciamiento de la sociedad. Bien, es bastante clarito este artículo cuando hablamos de lo que es una asamblea ordinaria, ¿sí? Son estos temas, sea de balance general, estados de resultados, aumentos de lo que es capital, pero dentro de lo que es el quíntuplo, designación, remuneración de lo que son los directores, síndicos y miembros del Consejo de Vigilancia, nosotros sabemos que vamos a estar dentro de lo que es un tipo de asamblea, que es el tipo de asamblea ordinaria, ¿sí? Nos remitimos entonces al 234. Ahora, el 235 me establece cuáles son las materias que se van a discutir en este tipo de asambleas. Si me pueden volver a leer. Los asuntos que escapan a la competencia de las asambleas ordinarias, la modificación del estatuto y en especial aumento de capital por sobre el quíntuplo y su reducción y reintegro, rescate, reembolso y amortización de acciones, fusión, escisión, transformación y disolución de la sociedad, nombramiento, remoción y retribución de los liquidadores, consideración de las cuentas y asuntos relacionados con su gestión cuando deban aprobarse con carácter definitivo, limitación o suspensión del derecho de preferencia en la suscripción de nuevas acciones en los términos del artículo 197 de la Ley General de Sociedades, emisión
de desventura y su conversión en acciones y emisión de bonos. Perfecto, muchísimas gracias. La idea es que ustedes distingan desde un principio este tipo de sociedades, este tipo de asambleas, básicamente radica no solo en lo que es la cuestión de, a ver, ahí hay un micrófono, otro abierto. No solo en lo que es la cuestión que se va a debatir, sino también lo que vamos a ver ya con el profesor Mancilla, al momento de la celebración de las asambleas, los quórum y mayorías necesarias para poder llevar a cabo y concretar este tipo de asambleas, ¿sí? Es necesario entonces que puedan diferenciar los temas que son competentes para una y para otro tipo de asamblea. Además de las asambleas ordinarias y extraordinarias, nosotros tenemos las asambleas generales, las asambleas especiales y las asambleas unánimes. En las asambleas generales participan y votan todos los accionistas. Distinto en las asambleas especiales que participan y votan los accionistas que poseen cierta clase de acciones. Por ejemplo, las acciones privilegiadas. ¿Por qué? Porque lo que se va a debatir, cuestionar, sesionar en este tipo de asambleas va a ser lo pertinente a ese tipo de clases de acciones, ¿sí? Por eso se va a convocar a una asamblea especial. Y diferente también va a ser la llamada asamblea unánime, que si bien participan todos los accionistas que representan la totalidad del capital social, las decisiones se tienen que tomar por unanimidad, ¿sí? Visto esto, entonces ya conocemos a lo que es la asamblea en sí, las características generales, hablamos de lo que son los tipos, y vamos a comenzar a considerar la primera etapa para efectuar y para que se puedan concretar las asambleas, que es la llamada convocatoria. ¿A qué llamamos convocatoria? A la citación e invitación de los accionistas para que concurran a una asamblea, ¿sí? Primera, entonces, etapa para lo que es, para la celebración de lo que es una asamblea, la primera etapa necesaria va a ser la convocatoria. Esta citación e invitación de los accionistas se va a llevar a cabo por medio de edictos, que van a estar publicados en el boletín oficial. Yo acá en el Power que les voy a dejar, agrego una publicación de lo que es el boletín oficial de la provincia de Salta, con una publicación de edictos a una convocatoria de una asamblea general de una sociedad anónima que ustedes conocen, ¿sí? Ustedes pueden ver, incluso con todo lo que son los detalles, pueden buscar incluso este boletín oficial en la página del boletín oficial de la provincia de Salta para buscar los datos de lo que es la publicación del edicto. ¿Qué va a contener y qué necesariamente tiene que contener este edicto? ¿Sí? Va a contener en primer lugar el carácter de la asamblea, esto que estábamos hablando. Si estamos refiriéndonos a una asamblea ordinaria, a una asamblea extraordinaria, a una asamblea general, a una asamblea especial o una asamblea unánime. En este caso, podemos ver que estamos convocando a una asamblea general ordinaria, ¿sí? Asimismo, ¿qué también tiene que contener ese edicto? La fecha, hora y lugar, específicamente, ¿sí? El lugar, dice la ley, nos establece precisamente la ley, que debe ser la sede social. En el caso de alguna imposibilidad, ya sea porque no hay lugar, imposibilidad del espacio físico, igualmente la celebración de la asamblea debe realizarse dentro de la jurisdicción del domicilio social. La idea es no poner trabas o impedir que las asambleas se realicen. Por lo tanto, los socios, es decir, en este caso los accionistas, tienen que conocer exactamente el lugar en donde se va a llevar a cabo esta asamblea, ¿sí? Nosotros tenemos en el ejemplo el día 22 de julio de 2021 a horas 15 horas en el domicilio de la sede social, Avenida Los Incas, Centro Cívico Granburg, ¿sí? Asimismo, este edicto, esta publicación de edicto deberá contener lo que es el orden del día. ¿Qué les parece a ustedes con el ejemplo, incluso con lo que les mandamos por la plataforma Moodle en lo que es la convocatoria? ¿Qué vendría a ser el orden del día? Los temas que se van a tratar en determinado horario, para que no haya problemas después de que o se excedan con los temas o que ya los socios vayan sabiendo que se va a tratar, digamos. Perfecto.
El orden del día es el listado de los temas, ¿sí? De cada una de las cuestiones que se van a debatir, que se van a charlar y que se quieren resolver o por lo menos dar tratamiento dentro de lo que es la asamblea, ¿sí? Para eso se recomienda que el orden del día contenga conceptos claros y concisos. Es decir, no podemos poner en un orden del día asuntos varios o hablar así como modificación de estatuto de manera genérica, sino hay que ser precisos y concisos, ¿sí? En realidad la finalidad del orden del día es para que ya los accionistas de antemano conozcan los temas que se van a tratar y se establezca un cierto orden, valga la redundancia, de la palabra, para poder llevar a cabo y cumplir con todos los temas y no tener que sugerir otros tipos, es decir, tener que cumplir con todos los temas que se está disponiendo en el orden del día, ¿sí? Ahora, el principio general establece que en realidad todos los temas, es decir, que estén dispuestos en el orden del día son los que se tienen que tratar dentro de asamblea. ¿Qué pasa si yo me excedo o queremos entre los socios hablar de otro tema diferente? ¿Qué consideran ustedes? ¿Deberían organizar otra asamblea? Bueno, a ver, otra opción. ¿Profe? Sí. Otra convocatoria, digamos, se puede hacer. Bueno, pero si yo lo quiero hablar en ese día y quiero aprovechar la reunión de los socios, ¿se puede o no hacer? Y capaz que se lo puede poner para el último y el que se quiera quedar se queda y el que no, bueno, no está obligado, total, no estaba en el orden del día. Bueno, en principio, el principio general establece que en caso, entonces, es decir, de temas que se excedan del orden del día, serían nulos, ¿sí? No podrían debatirse, salvo excepciones, salvo que estemos todos los accionistas reunidos y que esa decisión se tome por unanimidad, ¿sí? Una de las excepciones. O que en realidad de los temas debatidos surja alguna responsabilidad de los administradores y que también tengamos que debatirlo y que en realidad darle una respuesta en ese momento, ¿sí? Ojo, el principio general es que solo los temas que están en el orden del día se pueden ser tratados. Si hay excesos, tendrían que ser nulos, es decir, se dejarían sin efectos, ¿sí? Salvo estas excepciones que le estoy nombrando. Y además los edictos van a disponer los llamados recaudos que deban cumplir los accionistas al momento de asistir. En el ejemplo, creo que están abajo en la parte de nota, dice, para asistir a la asamblea, los accionistas deberán cursar comunicaciones a la sociedad para el registro en el libro de asistencia, uno de los libros importantes, a las asambleas, con 3 días hábiles de anticipación, por lo menos, a la fecha fijada para la celebración de la asamblea. El edicto mismo debe contener, entonces, cuáles son los requisitos que tienen que cumplir los accionistas, y por lo general siempre se sujetan a lo que es la confirmación de su asistencia con cierto tipo de anticipación, ¿sí? Ahora, ya hemos visto entonces decir que la convocatoria se lleva a cabo por medio de lo que es edictos que se publican a través del boletín oficial, ¿sí? Ahora, ¿quiénes pueden convocar asamblea? El principio general establece que el directorio como órgano tiene que convocar a las asambleas, como órgano, no 1 o 2, sino el directorio como órgano. Excepcionalmente, se establece que el síndico puede convocar asambleas siempre y cuando en el caso de las asambleas ordinarias el directorio no lo ha realizado, no ha realizado la convocatoria, o en el caso de asambleas extraordinarias cuando exista una real necesidad de que él lo realice, ¿sí? No obstante, cualquier accionista puede requerir, ya sea al directorio o a lo que es al síndico, que convoquen una asamblea con los ciertos motivos fundados y siempre y cuando haya un interés general en la sociedad, ¿sí? Es decir, las cuestiones a debatir representen un interés general de la sociedad. La ley establece que
básicamente estos accionistas tienen que representar o el 5% del capital social o el mínimo que establezca el estatuto de esa sociedad, ¿sí? Ahora, en caso de que yo accionista, que ya tengo mi 5%, se lo solicité al directorio y se lo solicité a lo que es al síndico, pero estos no lo hicieron, puedo hacerlo ante lo que es la autoridad de contralor o de forma judicial, ¿sí? Esto también, entonces, lo pueden ver. ¿Por qué? La idea en realidad, frente a esto, es decir, lo que me habilita a que yo accionista pueda solicitar la convocatoria de una asamblea ante una autoridad de contralor, que es la Inspección General de Justicia, o ante lo que es una forma judicial, es decir, ante un tribunal, entonces, es decir, judicial de la jurisdicción de la sede social, es para suplir esta falencia y esta grave responsabilidad de parte del directorio y en su defecto del síndico, que no han convocado a una asamblea en su momento, ¿sí? La ley dispone un cierto plazo y dice que si el accionista ha solicitado ante el directorio o el síndico la convocatoria a lo que es asamblea y han pasado 40, entonces decir, días desde que y no se ha celebrado la asamblea, perfectamente estoy habilitado para iniciar el trámite de forma judicial. Este trámite en forma judicial no va a ser controvertido, es decir, no le vamos a dar lugar al directorio de su derecho de defensa ni nada. Viene a suplir esta omisión en cuanto a lo que son sus facultades y en miras básicamente de cumplir con el fin y con el objeto de lo que es la actividad societaria, ¿sí? Ahora, ya hemos visto entonces la forma de publicación, quiénes pueden convocar entonces decir asamblea, y ahora les pregunto, que lo dice la ley, incluso se lo puse ahí, ¿cuántas convocatorias se pueden realizar? A ver si están despiertos. No hay nadie despierto, los tengo dormidos. ¿Hay alguien despierto hasta ahora? Sí, profe. ¿Cuántas convocatorias se pueden realizar de asamblea? ¿A dos? Hasta 2 convocatorias, ¿sí? Yo les pongo ahí las respuestas. La primera convocatoria tiene ciertas particularidades, por eso yo también incluso le dejo el power. En la primera convocatoria nosotros tenemos una publicación, tenemos que cumplir con la publicación de dictos por 5 días. Pero esta publicación de dictos de 5 días tiene que cumplir con una anticipación al menos de 10 días de lo que es la celebración de lo que es la asamblea, ¿sí? Pero no tiene que ser mayor a 30, entonces, es decir, días, ¿sí? Esto es bastante clarito. Yo tengo, cuando hago mi primera convocatoria de asamblea, tengo que hacer una publicación por 5, entonces, es decir, días. Pero esta publicación de 5 días tiene que tener al menos una anticipación de 10 días. La idea, y básicamente todos estos requisitos que prevé la ley, es que en la convocatoria se cumplan con todos los requisitos para que se pueda llevar a cabo una asamblea de manera correcta y se cumpla con el objetivo de la misma, ¿sí? Por eso también los plazos de anticipación. En cambio, la segunda convocatoria solo tiene lugar cuando se fracasa la primera convocatoria, ¿sí? Fracasada la primera convocatoria, ya vamos a ver los motivos por el cual puede fracasarse una primera convocatoria, deberá celebrarse dentro de los 30 días esta segunda asamblea, ¿sí? Pero tendrá que publicarse por edictos durante 3 días y con una anticipación de al menos 8 días. Ahora, la ley prevé una cuestión, que acá se las pregunto, y que incluso nosotros lo pusimos a modo de ejemplo en la convocatoria que le hicimos, y es esta posibilidad de hacer una convocatoria simultánea, ¿sí? Yo puedo convocar directorio a una asamblea, a una primera y a una segunda convocatoria, siempre y cuando el estatuto me lo autorice, cumpliendo los requisitos de la primera convocatoria, es decir, publicación de dictos por 5 días, con una anticipación de al menos 10 días y no mayor a 30 días, ¿sí?
Y si yo tengo, quiero realizar mis asambleas, es decir, en el mismo día, ¿qué requisito tengo que cumplir? Que tiene que ser un intervalo no inferior a 1 hora. Perfecto. ¿Sí? Entonces, ya hemos visto entonces lo que es la forma. Entonces, la primera etapa para poder realizar estas asambleas es la convocatoria. Vamos a seguir entonces con el doctor Mancilla. Respecto... Una consulta, profesora, no sé si lo dijo, sí. ¿las convocatorias solo se pueden hacer 2 veces al año nada más? Las convocatorias... Profe, ¿esas 2 convocatorias son para una misma asamblea? Para una misma asamblea la convocatoria es simultánea. La asamblea se puede convocar en cualquier momento, todo el tiempo. Casi siempre se puede estar convocando. Evidentemente, obstaculiza el funcionamiento de la sociedad anónima llamar a convocatoria de asamblea de manera bimestral, porque es como que no se avanza en la administración. Para eso existe lo que se denomina la teoría organicista. La sociedad funciona en base a cada uno de sus órganos. En consecuencia, si nosotros tenemos que resolver cuestiones que tienen que ver con la administración, es algo que lo va a ir resolviendo el directorio de manera privada. Esa sería una asamblea interna, donde el directorio lo único que hace es convocar al síndico y al fiscal, no a los fiscales, perdón, no a todos los accionistas. Si tenemos que decidir cuestiones que tienen que ver con la administración, que son las que mencionaba la profesora Nancy, tenemos que aprobar balances, tenemos que aprobar rendiciones de cuentas, tenemos que aprobar la memoria, tenemos que aprobar todas esas cuestiones. Evidentemente estamos hablando de reuniones que se realizarían una vez al año, porque el cierre de ejercicio se hace casi siempre, no vamos a decir siempre, vamos a decir casi, el 31 de diciembre de cada año. En consecuencia, 2 meses después se va a convocar una asamblea para aprobar esos balances, esos estados contables, estados de situación, etcétera, etcétera. Por oposición, por ejemplo, de las asambleas extraordinarias, donde ahí lo que estamos haciendo es cambiar una cuestión que tiene que ver con la estructura jurídica de la sociedad. Si estamos por hacer una transformación, y la transformación va a suceder, no sé, en lo inmediato, evidentemente tenemos que llamar ya a asamblea extraordinaria. No podemos esperar al cierre del ejercicio. Por eso son diferentes también esas asambleas. Ustedes tienen que ver ahí cuál es la finalidad de cada una de las asambleas, como para saber en qué oportunidad se va a convocar a cada una, o para poder entender eso. Si tenemos que tratar la liquidación anticipada, la asamblea extraordinaria se va a convocar ahora. Si lo que se está discutiendo es el incumplimiento o la mala fe del directorio o del presidente del directorio, vamos a tener que recurrir a una instancia judicial, pedir a una convocatoria y demás. ¿Sí? Son situaciones diferentes. En consecuencia, no hay un límite, la ley no determina, por ahí eso es lo que tendría que quedar claro, la ley no establece un límite de la cantidad de asambleas que se celebrarían por cada ejercicio o por cada año. Ustedes siempre piensen que en las sociedades se habla de ciclos. Nosotros no podemos hablar de meses, sino que hablamos de ciclo. No sé, estamos produciendo algo y tenemos un ciclo de producción. En ese ciclo de producción suceden situaciones que necesitarán la atención de la asamblea o que serán meramente facultad o competencia del directorio, y la va a resolver el directorio sin convocar a la asamblea. Me gustaría agregar algo. Cuando nosotros pensamos en la asamblea, hay una tercera posibilidad de asamblea que queda ahí un poco colgada, que no se la trata mucho, que es la asamblea especial, que es la asamblea que se celebra casi siempre dentro de la asamblea general ordinaria o de la asamblea extraordinaria, y que tiene que atender a una situación especial de socios que tienen una clase especial de acciones. Valga la redundancia de todo lo que quiero decir. El artículo 250 es claro cuando hace referencia a que pueden existir asambleas especiales. Pero esas asambleas especiales no es que están aparte de estas 2 que clasificó la profesora Nancy, sino que están dentro de esa misma.
En la convocatoria que le enviamos, ahí determinamos que se van a realizar asambleas especiales. Y dijimos que las especiales van a ser para los accionistas que tengan acciones clase B y clase C. Dentro de la misma asamblea, iniciada la asamblea, se debaten los puntos del orden del día, el punto 1, el punto 2, el punto 3, y llegamos al punto 4, que tenía que ver con las clases, con las acciones clase B o clase C. Esas se van a celebrar de manera especial. Puede ser apartados o puede ser en el mismo lugar, pero únicamente van a votar en esa asamblea, van a tener voz y van a tener voto los accionistas que tengan acciones clase B, clase C o clase D. ¿Sí? ¿Se comprende? Profe, disculpe. ¿El límite de las dos convocaciones para qué tipo de asambleas es? No entendí bien eso. La convocatoria es en realidad la cantidad, o sea, la convocatoria simultánea, quizás es lo que usted está planteando, tampoco no tiene límite. O sea, lo que explicó la profesora Nancy, que la circunstancia está en que tiene que estar autorizado en el estatuto o en el reglamento de la sociedad, poder hacer convocatorias simultáneas. La ley no lo prohíbe, pero el estatuto lo puede limitar por el interés que tienen los socios. ¿Para qué nos interesa a nosotros determinar las convocatorias? Para que sea de público y notorio conocimiento que el órgano societario tiene que reunirse para decidir algo. ¿Y qué necesitamos nosotros para poder llevar adelante la asamblea? El quórum suficiente. ¿Qué es el quórum? Es el número mínimo de acciones con derecho a voto. Si no se encuentra ese número mínimo, la asamblea cae. No es que cae, la asamblea no se puede realizar, no se puede llevar adelante. En consecuencia, la convocatoria fue, no dio sus frutos. También puede ser que no haya dado sus frutos porque no hay interés por parte de los socios. Y en consecuencia, el directorio tiene que tratar de solucionar eso. Y vamos a la segunda convocatoria. ¿Cuál es la diferencia entre la primera convocatoria y la segunda convocatoria? Es el número en el quórum. Para tener un número, tanto en la Asamblea General Ordinaria como en la Asamblea Especial, estamos hablando de un número que se denominaría agravado, o la ley lo denomina como agravado, porque hacemos referencia a que tiene que encontrarse presente la mitad más 1, o el 60% de las acciones con derecho a voto para que se lleve adelante la asamblea. Eso es en la primera convocatoria. ¿Para qué la ley exige, y esto sí lo exige la ley, es que transcurra una hora? Para que veamos si durante esa hora llega algún accionista más, o se hace presente, y podamos celebrar la segunda convocatoria. Y la segunda convocatoria, lo que nos dice la ley, es que el quórum es más reducido, en el sentido de que ya no necesitamos un mínimo, por ejemplo, o si es extraordinaria, con el 30% de las acciones con derecho a voto se puede celebrar la asamblea. Ustedes tienen que tratar de pensar, creo que se lo dije en la clase anterior y ahora de nuevo, ¿cuál es el ardid o la astucia que tendría cada accionista en presentarse o no presentarse? ¿En qué me interesa a mí aprobar o no aprobar ese estado contable, ese balance, ese cierre de ejercicio, esa distribución de dividendos, de ganancias o de beneficios? Evidentemente, el accionista está interesado en todo eso. En consecuencia, se va a presentar a la asamblea. Y si no lo hace, muchas veces puede ser porque se encuentre obstaculizando algo, quiere impedir eso. Impedir que se celebre la asamblea, esperar a tener mayor ventaja o mayores posibilidades, o porque estuvo tratando de adquirir acciones y no lo pudo hacer, en consecuencia prefiere esperar a otra convocatoria en otro tiempo para que él pueda adquirir acciones y tener mayoría de voto. O sea, hay muchas posibilidades, o sea, es muy amplio todo lo que puede suceder como estrategia para pensar en si me presento o no a la convocatoria. Sin embargo, la ley autoriza a que el directorio la celebre, y para eso es la segunda convocatoria, donde con una minoría o con un quórum bajo se puede llevar adelante. Vamos en sí a la celebración ya de la asamblea. Ustedes ya recibieron la convocatoria, ustedes ya saben cuál es el tema que se va a tratar.
Lo primero que tienen que hacer ustedes, si de 10 solo se presentan uno, pero ahí no podemos hacer ese número, no pude leer quién escribió el mensaje. Nosotros no podemos hablar de números, ¿sí? La ley es muy clara y la doctrina siempre es clara. A ver, volvamos a los artículos que vieron con la profesora Nancy. El 243 y el 244 dicen algo muy preciso. Hablan de acciones con derecho a voto. Nosotros no hablamos de un accionista, dos accionistas, sino que hablamos de acciones con derecho a voto. Un accionista puede ser que tenga una acción con 5 derechos de voto, como máximo, ¿sí? Eso es lo máximo que representa. Y podemos tener el segundo accionista que tenga las acciones suficientes como para representar el 50% de acciones con derecho a voto. ¿Se entiende? Ustedes lo que tienen que pensar en que es la acción la que representa un voto, no la persona. Porque encima tengan en cuenta que una sociedad anónima puede estar integrada por personas humanas o por personas jurídicas. Siempre tengan en claro eso y resártelo en su apunte, en su ley, donde tenga, que nosotros hablamos de acciones con derecho a voto. En la próxima clase con el profesor Noel Zárate, creo que ustedes van a hablar más en fondo de acciones y de cómo es el aporte de las acciones para el capital social. Pero yo me anticipo y le digo que hay dos tipos de acciones. La clasificación general, en principio las distinguen dos, en acciones con derecho a voto, y después podemos hablar de acciones con derecho de preferencia económico, que el socio, con su acción, no tiene derecho a voto, relega su voto, pero sí tiene una preferencia para el cobro de los dividendos, para el cobro de las ganancias. ¿Se comprende? Si yo tengo ese tipo de acciones, al momento de dividir, o al momento de repartir las ganancias, voy a cobrar primero. Porque ese es mi tipo de acción, esa es mi clase de acción. El otro, el que tiene una acción con derecho a voto sin derecho económico, o sin preferencia, mejor dicho, va a cobrar después, a prorrata, o en el momento de la distribución de los dividendos en una segunda etapa. ¿Se entiende? Aquel que tiene un derecho de preferencia, ustedes recuerden que lo de preferencia tiene que ver con lo económico, puede ser que recupere su derecho a voto si existe una mora en el pago de los dividendos. No se están pagando los dividendos como se había acordado en la última asamblea, en consecuencia, mi derecho o mi privilegio desaparece y recupero mi derecho a voto. En consecuencia, cuando voy a la asamblea, ya tengo derecho a voto, a pesar de que mi acción diga que es una acción preferida. Bueno, vamos con la celebración. Para poder celebrar una asamblea, lo primero que necesito es demostrar mi calidad de accionista. ¿Y cómo lo demuestro? ¿Cómo creen ustedes que voy a demostrar mi calidad de accionista? ¿Algo? ¿Con algún carnet de...? Con algún carnet. Con el carnet de socio del club. Mostrando las acciones que están a su nombre y tener su DNI. Bien, Mayra, y si soy una persona jurídica, no tengo DNI, ¿qué tengo? Bien, pero en realidad es la inscripción de la persona jurídica en la Dirección General de Personas Jurídicas. El artículo 238 nos establece que al momento de la celebración tengo que presentar mis acciones o tengo que presentar los títulos de mis acciones para que se haga el registro de las mismas. También puede ser que la sociedad anónima no haya emitido los títulos, o sea, esto que decía su compañero recién, el carnet o el cartoncito que representa la acción, no lo emitió, sino que están registrados dentro de la propia sociedad. En consecuencia, el socio tiene que informar que se encuentra registrada su acción a nombre de persona humana, a nombre de persona jurídica. ¿Sí? Esto ustedes, como imagínenlo, también un poco en la cabeza. Cuando voy a la sede social, por ejemplo, recién en el ejemplo que da la profesora Nancy, en el Granbur, en Avenida Los Incas, cuando voy ahí,
me va a atender la secretaria, y en principio la secretaria va a buscar el libro del registro de acciones, va a ver si se encuentra ahí registrado, si hubo algún cambio. Ustedes recuerden que la naturaleza de la acción es patrimonial, en consecuencia las acciones son libremente transmisibles. Por eso yo tengo que tener la acción, porque hoy puede ser que la acción esté a nombre de Roberto Cano, y puede ser que el jueves la acción ya esté a nombre de Walter López. ¿Sí? Con esta libertad de transmisibilidad de las acciones, a la asamblea va a concurrir, suponiendo que la asamblea sea, no sé, en 10 días, ya no va a ir Cano, porque Cano ya cedió, ya transmitió, ya vendió su acción, y tendrá que ir López, porque es el nuevo titular de la acción. ¿Sí? Por eso es importante que nosotros sepamos y se realice esta registración de las acciones. Con relación a esto que tiene que ver con una cuestión de forma, también se establece un plazo. Este registro tiene que realizarse 3 días antes de la celebración de la asamblea. Me gustaría que vayan buscando el Código Civil ahí un momento, si es que no lo tienen a mano, que lo busquen, porque quiero que lean un artículo. ¿Qué sucede en esta situación donde, por ejemplo, en la convocatoria nosotros lo convocamos a una asamblea general ordinaria que se va a llevar a través de los medios telemáticos, que se va a realizar como lo estamos haciendo ahora por Zoom? Cada socio se encuentra en su casa, en su oficina, o el representante del accionista se encuentra en otro país. ¿Cómo creen ustedes que sería ese registro? ¿Cómo sabría yo, o cómo sabría ustedes, cómo sabría el director, el presidente del directorio, que Jimena Cigarán es Jimena Cigarán, y que Juan Carlos Ramírez es Juan Carlos Ramírez, y que cada uno de ustedes tienen acciones con derecho a voto? Deberían tener todos la cámara prendida, presentar el DNI y grabar la reunión para Bien. que... Bien. Pero el registro, ¿cómo hago el registro? O sea, perfecto, usted activa su cámara y yo puedo identificarla a usted con la cámara y con su DNI, que usted es Mayra Cruz. Pero con la cuestión de accionista, ¿cómo sé que usted, Mayra Cruz, tiene acciones en esta Sociedad Anónima Societario 2021? Porque está inscrita en el CIU Guaraní, pero como accionista. En la convocatoria nosotros le explicamos ahí y le dijimos cuáles son las formas. Les pedimos, por favor, que lean de nuevo la convocatoria, como para que después, cuando vayan a leer la ley, sea como más entendible todo esto. El directorio recuerda, no sé si pueden leer, acá estoy marcando. El directorio recuerda a los accionistas. Profe, ¿podría repetir los artículos, por favor? ¿Cómo, señor? ¿Podría repetir los artículos, por favor? El 238. Gracias. Ahí estamos todavía en el 238, todavía no avanzamos. Aún no empezamos a celebrar la asamblea. El directorio le recuerda a todos los accionistas que en base al artículo 238 y reuniéndonos por un medio virtual telemático, sin inmediación física, cada uno de los accionistas va a tener que enviar sus acciones al correo electrónico. ¿Sí? Para que la sociedad, el directorio en este caso, pueda controlar de que Mayra Cruz envió el correo electrónico, envió las acciones, va a estar presente en la asamblea, va a tener derecho a voto. ¿Se comprende? Asimismo, nosotros decidimos que también podrían presentarse los días hábiles de manera personal y establecemos en qué horario se pueden presentar en la sede social para registrar sus acciones. ¿Se comprende hasta ahí? Cualquiera sea el medio, electrónico, telemático, como lo estamos haciendo ahora, o presencial, tenemos que hacer un registro de las acciones como para que la asamblea sea válida. Si no, en consecuencia, después la asamblea podrá ser declarada nula, podrá impugnarse la asamblea, y todas las consecuencias van a recaer en el directorio. Esto es responsabilidad del directorio, quien tiene que
controlar todo esto es el directorio. Y si convocó, como decía la profesora Nancy, si convocó el órgano de contralor, o si convocó el judicial, perdón, el juez de sociedades, ellos tendrán que establecer cómo van a ser las pautas para llevar adelante este registro. Por favor, necesito que lean el artículo 158 del Código Civil y Comercial. ¿Estamos? Disculpe, profe, ¿cuál artículo? 158. Ah, bien. 158. Está donde habla de personas jurídicas. Bueno, voy a suponer que ya lo leyeron cada uno de ustedes. El artículo 158 es muy claro en el sentido de que permite, o sea, antes de la pandemia, recuerden que el Código Civil y Comercial se sancionó en el 2015. A ninguno de nosotros se nos ocurría pensar que íbamos a estar aislados y que íbamos a estar viviendo una pandemia. Pero sin embargo ahí ya el código hablaba de esta posibilidad de que las asambleas puedan ser llevadas de otras formas donde no hay una inmediación física y que se puede realizar por un medio electrónico. Lo que exige ese artículo es que, como dijo su compañera, que podamos tener un registro y conservación de ese registro de la realización de la asamblea y de cómo la asamblea se realizó. En el correo electrónico nosotros vamos a tener el registro de las acciones que cada uno de los accionistas presente. En la grabación de la asamblea vamos a tener nosotros el comprobante de lo que se discutió, de lo que se resolvió y de lo que se trató. ¿Sí? Sin embargo, esto no nos exceptúa de elaborar un acta de asamblea. Mientras se está desarrollando de manera virtual o electrónica la asamblea, se va redactando un acta que se va a confeccionar y se va a entregar 5 días después de concluida la asamblea. Ahí voy un poquito con esto. Nosotros, para el control de asistencia, le vamos a pedir que redacten un acta de la asamblea que vamos a desarrollar en un momento, ¿sí? ¿Cómo redactarían ustedes un acta de asamblea? ¿Qué es lo que indicarían? Teniendo en cuenta el artículo 73 de la ley 19.550. ¿Nada? ¿Algo? ¿Nada? Deberá labrarse en libro especial con formalidades de los libros del comercio, acta de deliberaciones de los órganos colegiados. ¿Eso es todo? Profe. Sí. Lo escucho. Bueno. La otra parte de ese artículo hace referencia a que las actas tienen que ser labradas en el momento en el cual se está desarrollando la asamblea. En consecuencia, si yo les pregunto a ustedes cuál es el contenido que tiene que tener la asamblea, y en principio el contenido tiene que ser un contenido descriptivo y narrativo de todo lo que está sucediendo en la asamblea. El presidente del directorio es quien preside la asamblea y lleva adelante y tiene el poder como para disponer cómo van a ser las deliberaciones y en qué momento se va a votar.
Si no se encuentra el presidente del directorio, será en ese caso el suplente. ¿Quién es el presidente del directorio que nosotros designamos en la convocatoria que le enviamos ayer? La profe Villagrán, pero bueno, no está. Perfecto. No está presente en esta asamblea el presidente del directorio. En consecuencia, de manera suplente, le vamos a dar el cargo a la profesora Nancy Quinteros. ¿Sí? Eso tendrían que detallarlo ustedes en el acta como primero, como encabezado. Después, segundo, ya encontrándose en ese lugar la profesora Quinteros, de ahora en adelante le vamos a decir la suplente, Nancy, lo primero que tiene que hacer es informar a todos los que se encuentran presentes de que ya se fueron registradas las acciones y que se registraron las acciones suficientes para establecer el quórum. Y que esas acciones registradas hace 3 días cuando fue, bueno, fue un domingo, pero hagamos de cuenta que el viernes pasado, que las acciones que se registraron el viernes, hoy también se encuentran presentes, porque puede ser que registraron acciones, pero a la asamblea no vinieron, ¿sí? Y ahí no tendríamos quórum. Pero como necesitamos quórum para celebrar la asamblea, vamos a decir que están las acciones necesarias, las acciones con votos suficientes. A partir de ese momento, Nancy, lo próximo que tiene que hacer es indicarnos cuál es el orden del día, como ya lo explicaron hace un rato, como ya lo vieron, y decidir si es que se va a incorporar una cuestión aparte. Nancy les decía a ustedes, y recién veían, que nosotros no vamos a poder incorporar temas diferentes a la asamblea que no estén en el orden del día. Sin embargo, si en el orden del día no estaba establecido qué socios van a firmar las actas, Nancy agrega eso al orden del día. Es decir, se va a designar 2 accionistas que van a firmar el libro de actas. ¿Quiénes van a ser esos 2 accionistas? Rápido, vamos. Bueno, ante el silencio de ustedes, Tamara Sana con doble N, y Lourdes Barbosa son las 2 accionistas que van a firmar el libro de actas. También lo va a firmar Nancy en su calidad de presidenta del directorio, o de miembro del directorio, ¿sí? Esas 3 personas. ¿Ustedes por qué tienen que saber esto? ¿Por qué creen que los accionistas tienen que saber esto? ¿O no tienen que saberlo? Se hace porque sí, se hace porque lo dice la ley. Esto es importante porque si nosotros dentro de 5 días, cuando vayamos a pedir una copia del acta de la asamblea, el acta no se encuentre firmada por ninguno, esa acta podrá ser impugnada. En consecuencia, todo lo que se debatió, todo lo que se deliberó y todo lo que se resolvió podrá ser declarado nulo. ¿Sí? En consecuencia, cuando yo estoy en la asamblea, yo estoy pendiente de todo lo que se está diciendo y de todo lo que se está haciendo. Designaron a Lourdes Barbosa y a Tamara Sana como las 2 que van a firmar el acta de asamblea, anotó, ¿sí? De modo que después haga el control. Porque si resulta ser que después en el acta de asamblea firmaron otras personas, también podré pedir la nulidad de esa asamblea. El acta es muy importante porque así como recién dije que es una cuestión declarativa y que tiene que ver con narrar lo que está sucediendo, esa narración tiene que ser verídica. Tengo que narrar lo que realmente va a suceder y lo que está sucediendo. El quórum de la asamblea tiene que mantenerse desde el inicio al fin. Si en el medio de la asamblea se rompe el quórum, ¿qué creen que pasa? ¿Se cae la asamblea? Se cae la asamblea, perfectamente. No se puede llevar adelante la asamblea. Si tuvimos una segunda convocatoria, podemos esperar el tiempo para entrar en la segunda convocatoria. Pero sin embargo, no vamos a poder ahí continuar
ni resolver nada. Por eso es importante también que Nancy, al comienzo de la asamblea, diga quiénes son los accionistas presentes y cuál es la cantidad de acciones con derecho a voto. Nancy va a decir, hay 75 acciones con derecho a voto que representan el 90% del capital social. Perfecto. Tenemos una mayoría, bien, tenemos una mayoría alta. Vamos a poder votar. Si en medio de la reunión, en medio de la asamblea, perdón, como dice Roberto, se cae el quórum, se fue la mitad de los accionistas porque no le gustó el tono de la deliberación que se estaba llevando adelante, se retira. Hablando netamente de la asamblea en sí, ustedes lo que tienen que pensar es que todo el tiempo lo que está haciendo Nancy es poner en conocimiento de ustedes, accionistas, algo que no saben porque no están en el día a día del desarrollo o del desenvolvimiento de la sociedad anónima. Si lo que estamos haciendo es aprobar estados contables y ustedes no saben ni quién es el contador, porque no es algo que ustedes sepan, en esa asamblea donde se va a aprobar estados contables es muy posible que se solicite la presencia del contador para que dé las explicaciones. Todo eso tiene que estar establecido en el estatuto, porque si no está establecido en el estatuto, después se podrá hacer la reserva de decir, está bien, aprobamos los estados contables, pero hacemos una reserva. La reserva de que vamos a auditar esos estados contables, o la reserva de que vamos a inspeccionar esos estados contables, y después de la inspección recién se tendrá por aprobado el estado contable. Eso se llama la reserva. Hay dos cuestiones que quería hacer referencia. Cuando dije que las acciones son libremente transmisibles, nos dice también el 238 que el socio, justo en el momento de la asamblea, no puede disponer de sus acciones. En esta asamblea que ya la estamos desarrollando, Milagros Sare no le puede vender sus acciones a Osvaldo Castro, porque evidentemente hay algo que ellos están planificando para unificar votos, para sumar votos y perjudicar a la sociedad o a los otros accionistas. Eso es lo que no se permite. Supongamos que Milagros Ares y Osvaldo Castro ya venían conversando que iba a comprar sus acciones. Tendríamos que esperar a que concluya la asamblea para que recién se realice. Bien, esa transmisión. Quien actúa como mandatario o el representante de un accionista tendrá que presentar el poder especial o el poder general que tenga con la copia de la escritura o del instrumento público con firma del oficial que certifique que él tiene mandato suficiente como para poder votar y estar presente en la asamblea. ¿Sí? ¿Quiénes tienen que estar presentes de manera obligatoria en la asamblea? Tiene que estar presente el directorio, el presidente del directorio o quien se encuentre suplantándolo. Tendrá que encontrarse presente la sindicatura y el consejo de vigilancia. Puede estar presente o no, dependiendo a quien nosotros hayamos designado como el equipo contable, que es el que va a dar las informaciones pertinentes, o técnicas, mejor dicho, sobre lo que se esté aprobando que tenga que ver con la administración. Los accionistas con derecho a voto o sin derecho a voto, y también podrá estar presente el órgano de control, como dijimos recién, si es el que lo convocó, o el juez, si es también él quien convocó a la asamblea. Los mandatarios podrán estar presentes porque tienen mandato suficiente. Podrá estar presente aquel socio sin acciones, que podría ser el caso de Osvaldo Castro. Él estaba por comprar acciones, no llegó a realizar la transferencia porque los plazos, por el tiempo, etc., pero ya él está ahí con un contrato preliminar con Milagros Sare. En consecuencia, en 2 días más él ya va a ser accionista, o ya va a ser socio con acción. En consecuencia, él tiene interés directo en participar de la asamblea. Demostrado esto, el presidente del directorio o el mismo directorio le tiene que permitir la participación. Obviamente que va a participar sin voz y sin voto. Ahora, ¿quiénes votan
en la asamblea cada uno de los temas a tratar. Van a votar únicamente, como dicen esos dos artículos que leímos recién, aquellos accionistas que tengan acciones con derecho a voto. Quienes no tengan acciones con derecho a voto, un interés contrario al tema que se esté discutiendo, van a tener únicamente voz, no van a tener voto. Pensemos que Andrés Álvarez, accionista, pero sin embargo en este momento es un accionista que tiene un interés contrario al tema que estamos tratando. Estamos tratando la remoción del presidente del directorio. Estamos tratando la remoción de Guadalupe Villagrán. Y Andrés Álvarez trabaja con Guadalupe Villagrán en otra empresa. Evidentemente, él va a obstaculizar por el interés contrario que tiene a la sociedad y no va a permitir que Guadalupe Villagrán se vaya. Y además, Andrés Álvarez tiene, no sé, 37 acciones con derecho a voto, lo que representaría casi el 25% del capital. Es como mucho lo que él tiene. En consecuencia, él se tiene que abstener de votar, no tiene que votar. Y si lo hace, tiene que asumir la responsabilidad personal e ilimitada que va a tener frente a los socios, frente a la sociedad y frente a los terceros de los daños y perjuicios que ocasionen la continuación del presidente que queríamos remover. ¿Se entiende? ¿Dónde está esto? Para que lo tengan con número. Artículo 241. Ahí, a ese artículo, ustedes agréguenle con lápiz, con lo que escriban, interés contrario. El director tampoco puede votar, el presidente del directorio. El síndico, el órgano de fiscalización, tampoco pueden votar. Aunque tengan acciones, no podrán votar porque evidentemente si estamos aprobando el cumplimiento o el comportamiento o la rendición de cuenta que realiza el directorio, evidentemente tienen un interés ahí. Y ese interés terminará siendo contrario a la sociedad. Bien. Había otro artículo que ahora no, que quería hacer referencia a esto. Todo accionista que se encuentre dentro de la asamblea puede, dentro de las acciones que vamos realizando, no sabemos quién tiene derecho a voto. Sí, sí sabemos. Todo el tiempo sabemos que cuando Nancy abrió la asamblea, dijo cuántas acciones teníamos, qué acciones eran las que tenían derecho a voto y quiénes las representaban en este caso. ¿Sí? Sí, sí se sabe. Por eso, en consecuencia, también el registro de acciones lo pueden nosotros en los abogados decimos compulsar, pero lo pueden ver todos los otros accionistas también. Usted el día de la asamblea o el día anterior puede ir y ver quién registró acciones para saber quiénes van a estar presentes y qué derecho a voto tienen. Esto también es muy importante para las minorías. Si nosotros somos minoría, tenemos muy poquitas acciones, o las acciones que nosotros tenemos tienen un derecho a voto muy bajo frente a los otros, para que los otros no se nos impongan, las minorías nos podemos juntar como para unificar votos y sumar. Eso también creo que lo explican en la clase siguiente, si no me equivoco. ¿Sí? Es algo así como lo que se denomina la sindicación de acciones. ¿Hay requisitos para derecho a voto? Sí, por supuesto. El requisito está en que la acción haya sido creada con ese derecho. Al momento de la constitución de la sociedad anónima o de la creación de nuevas acciones por aumento de capital, decidamos qué tipo de acciones estamos creando. Eso es algo que resuelve la asamblea. Hoy nosotros no lo tenemos en el orden del día, pero podemos decir que queremos tratar el aumento de capital. Y como queremos aumento de capital, también vamos a emitir más acciones. Y las acciones que las vamos a emitir con derecho a voto o no. Eso es algo que deciden el órgano de gobierno, ¿sí? El órgano de gobierno de la asamblea.
es importante que cada tema que se debata dentro del orden del día, cuando yo digo debata, es porque el presidente, en este caso Nancy, le tiene que ir dando, tiene que decir cuál va a ser el orden del día. Supongamos, vamos a tratar ahora, esto lo tienen que escribir en la asamblea, ¿sí? El primer tema a debatir va a ser la ratificación de los contenidos anteriormente abordados por el directorio de la sociedad anónima. Esto es algo que no tendrían que darle mucha importancia, porque lo que estoy haciendo referencia es que todos ratificamos acá que los contenidos que desarrollamos, ustedes ya los tienen aprendidos. ¿Todos votan que sí? Vamos, ahora es donde tienen que votar. Sí. Bien. Roberto dijo con una carita sonriente que sí, ahí escuchamos un sí. Consideramos que esa es la mayoría suficiente. Nancy nos dice que ya está. Tenemos aprobado el primer punto del orden del día. Eso tiene que estar en el acta desarrollado. El segundo es que vamos a designar a los 2 accionistas para la firma de acta. Ya lo hicimos, ya dijimos quiénes son. El tercer punto, vamos a consideración de la documentación prevista en el artículo 234, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre. Estados contables. Aquí es donde comienza la deliberación, porque alguno de ustedes se va a oponer, va a discutir que no está de acuerdo, que no están los comprobantes, que no lo pudo ver con anticipación, que vino a la asamblea sin haber visto antes eso. En consecuencia va a hacer una reserva, va a decir me reservo el derecho de... Y ahí Nancy va a poner a votar o no se aprueba. ¿Qué hacemos con el punto 3? ¿Aprobamos? Y si son estados contables, lógico es decir no, yo me pondría en reserva porque no tengo nada, ningún dato. Bien. Pero tenemos no. Vamos a tener un sí, un no, y podemos tener una abstención. ¿Sí? Y la abstención también esa podría ser, como recién dijo su compañero, porque no tuvo conocimiento, no vio los estados contables, no vio el balance. ¿Qué hacemos? Tenemos que resolver. Estamos aprobando estamos aprobando el balance general, los estados contables, y con eso vamos a distribuir ganancias. Eso es por ahí lo que les interesa a los socios. Si esto se aprueba o no, vamos a poder distribuir ganancias. Si esto no se aprueba, no podremos distribuir ganancias. Tendremos que pasar a un cuarto intermedio. ¿Se puede celebrar un cuarto intermedio dentro de la Asamblea General Ordinaria? Esto es una pregunta. ¿Se puede? ¿Qué dicen ustedes? El cuarto intermedio serviría para salvar estos detalles de que no haya llegado los libros y todo eso. Entonces, si es para eso, sí, digamos, porque capaz que podríamos ir avanzando sobre otros temas hasta que lleguen los comprobantes que nos permitan tomar una decisión sobre lo que estaría haciendo falta. Bueno, entonces lo ponemos ahí. ¿Están de acuerdo con lo que dice el accionista Rojas? Pasamos al siguiente punto. Entonces, profe, la decisión en ese punto sería que lo dejamos en cuarto intermedio, ¿se podría poner? Así es, así es. Vamos a fijar un cuarto intermedio con relación a ese punto. Vamos a avanzar en lo que podemos. Tengan en cuenta que es importante, no lo dice la ley, pero sí lo dice la práctica, que cuando nosotros vamos tratando y deliberando cada punto, tenemos que ir votando. Votamos, deliberamos el punto 1, votamos. Deliberamos el punto 2, votamos. Deliberamos el 3, votamos. Porque puede ser que estemos por llegar al 4, distribuir ganancias, y se nos cae el quórum. En consecuencia, tuvimos la asamblea, por lo menos, desarrollada o celebrada por punto 1, 2, 3 y 4 del orden del día. Ahí se tendrá que hacer un corte, y el presidente, en este caso Nancy, tendrá que informar que el quórum
ya no es tal, se renumeró, ya no hay quórum y que en consecuencia la asamblea tiene que considerarse realizada hasta el punto 3. Seguir deliberando. El artículo 247 nos determina que puede establecerse un cuarto intermedio, que el cuarto intermedio no puede exceder de 30 días para continuar con las deliberaciones o para volver a deliberar sobre los temas que habían quedado pendientes. Quizás no de deliberación, pero sí de votación. Todo esto tiene que constar en el acta. O sea que en el acta que ustedes escriben, ahora tienen que fijar que se estableció un cuarto intermedio, que se aprobó el cuarto intermedio, y vamos a fijar una fecha. ¿Qué les parece si nos reunimos el 24 de noviembre? ¿No? Sí. Bien. Damos por hecho de que todos dijeron sí. Perfecto. Eso constar en la asamblea. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que tiene que constar en el acta de la asamblea? Vamos a volver a los plazos que explicó la profesora Quinteros cuando habló de convocatoria. No, y se da publicidad con eso. Bien, perfecto. Y todos se notificaron de que el día 24, a las 14 horas, vamos a retomar la asamblea ordinaria, la asamblea general ordinaria establecida el día 16. ¿Bien? ¿Quiénes van a intermedio? Donde hay un cuarto intermedio. ¿Quiénes van a estar en esa asamblea? Bien, ¿pueden estar otros accionistas? Tengo una duda. Capaz que sí, pero solamente como oyente. Los dejamos que vengan, que vean, pueden votar nada. Porque para poder estar presente después del cuarto intermedio, tengo que haber cumplido los requisitos del 238. Porque no voy a volver a hacer todo lo del 238, no voy a volver a pedir registro, a pedir la presentación del mandato, abrir de nuevo la asamblea, explicar quiénes son, quiénes están, no, directamente en el cuarto intermedio, ya todo es. Después del cuarto intermedio, avanzo, continúo, tengo quórum, evidentemente no, se caerá y se caerá toda. Quedará únicamente los puntos que fueron votados, si aprobados o no. Ahí es importante que tengan en cuenta dos situaciones que tienen que ver con esto de la abstención. Quienes se abstienen, quienes no votan, están perjudicando a la mayoría. Por su voto no es que se computa como positivo o como negativo. Directamente lo que hace es reducirnos lo que va a ser la mayoría, o lo que nosotros tenemos como base para determinar cuál es el porcentaje al que tenemos que llegar para establecer una mayoría. En cambio, quienes se encuentran impedidos de votar, como el presidente del directorio, el síndico, el órgano de fiscalización, en este caso Andrés Álvarez, el socio con un interés contradictorio, en el sentido de que no suma ni resta con relación al piso que nosotros tenemos para determinar la mayoría. No sé si me explico. Artículo 248. Disculpe, por profesor. favor. Entonces, en el caso, entonces no votarían, digamos, directamente. O Claro, sí, no votan. podrían dar su opinión diciendo, para mí que yo no puedo votar, o mi nombre no vale, pero para mí estaría bien que lo aprueben. Ejerce. Puede ejercer una especie de presión, algo así. Convencer al resto de que voten a Claro. favor. Sí puede hacer, tiene derecho de voz. O sea, puede... Por favor, necesito que lean el 240.
representante que en una operación determinada tenga por cuenta propia o ajena un interés contrario al de la sociedad, tiene la obligación de abstenerse de votar los acuerdos relativos y contraviniese, su decisión será responsable de los daños y perjuicios, cuando sin su voto no se hubiera logrado la mayoría necesaria para una decisión válida. Andrés es importante en este punto porque supongamos que estamos decidiendo la remoción del presidente del directorio. Si Andrés votó, en ningún momento dijo que él tenía un interés contrario por la relación laboral que mantiene fuera de la sociedad anónima con la presidenta, evidentemente que al momento que nosotros tomamos conocimiento de ello, vamos a poder pedir la impugnación del acta de la asamblea y de la resolución de la asamblea. Porque él tenía la obligación de abstenerse. Y en consecuencia, si él votó, él consiguió la mayoría, que es lo que dice la última parte del artículo. Y ahí tendrá una responsabilidad ilimitada, una responsabilidad personal e ilimitada, como ya lo dije, hacia la sociedad, hacia los socios y hacia los terceros que se perjudiquen por lo que se haya votado. Piensen ustedes también en otras situaciones, en el cambio de objeto. Supongamos que uno de los temas a tratar hoy sea cambiar el objeto de la sociedad anónima. La sociedad hoy se dedicaba a la fabricación textil y de pronto queremos cambiar el objeto y dedicarnos a otro tipo de fabricación. No sé, automotriz. Y uno de los socios acá tiene interés porque tiene una franquicia, porque tiene una concesión con, no sé, con una marca de autos, X, etc. Ahí en ese caso, evidentemente ese socio sí va a votar por el cambio del objeto, siendo que la venta de los autos bajó. ¿Para qué nos vamos a dedicar nosotros a la venta o a la fabricación automotriz si en este momento estamos en una etapa de receso donde no se está vendiendo autos? Pero como a ese accionista le interesa cambiar el objeto porque tiene una concesión con una empresa, evidentemente que ahí está primando su interés particular y no el interés social. Ustedes tengan en cuenta que acá la suma de las voluntades de cada uno de ustedes va a ser la voluntad de la sociedad. Y en la clase anterior, no me acuerdo en qué clase, cuando hablábamos del affectio societatis, estábamos diciendo que lo que tiene que primar acá es el interés social. Está bien, sería importante, sería genial de que la sociedad cambie de objeto, porque va a producir más ganancias, etc. Pero en este momento no es oportuno, no es recomendable y todo lo contrario va a ocasionar pérdidas. Así que no tendríamos que cambiar el objeto. Supongamos, ¿sí? Esto como para que tengan una idea de qué hacemos, de qué estoy hablando cuando hablo de un interés contrario al social. Bueno, vamos con el 249 cuando hablamos del contenido del acta. Nosotros tenemos que guiarnos, como recién dijeron ustedes, con el artículo 73, que las actas tienen que llevarse igual que los libros contables. Cuando nosotros hablábamos en el 320, en el 322 del Código Civil y Comercial, y hablábamos del llevado de la contabilidad, que eso ustedes lo saben mejor que nosotros, esos libros tienen que estar registrados en la Inspección General de Personas Jurídicas. El libro de actas tiene que estar registrado ahí, porque tiene que ser llevado de esa forma. El libro de registro de acciones tiene que estar registrado ahí también. ¿Sí? Todo ese registro hace a la formalidad del libro de registro, del libro de actas, por la foliatura, por la continuidad, por los interlineados, por la prohibición de las tachaduras, porque las enmendaduras tienen que ser salvadas. Toda esa formalidad que ustedes tienen como así como bien conocida por la contabilidad, se tiene que realizar también dentro de las actas. Y llegamos al punto donde se pueden impugnar. ¿Quiénes pueden impugnar las resoluciones asamblearias? Nosotros ya terminamos acá, ¿sí? Tratamos esos 3 puntos. Un punto nos quedó para un cuarto intermedio. En este momento, Nancy, siendo las 15:21 minutos, decide que se concluyó la asamblea.
A partir de este momento, nosotros, digamos, Nancy, y las dos personas, Tamara Sana y ¿quién era la otra? No recuerdo, no lo veo. Lourdes Barbosa. Bueno, parece que se nos fue. ¿Y Barbosa? Bien, gracias. Barbosa. Bueno, y ellas dos, gracias. Vamos a firmar el acta de asamblea. El resto de los accionistas se van a tomar café, se van a conversar, se van a hacer un poco de lobby para el otro cuarto intermedio, para el 24 de noviembre, ¿sí? Para ver cómo van a votar el 24. Con Nancy y con Barbosa y con Sana, nosotros nos vamos a reunir y vamos a, o no, puede ser que esas directamente nos digan, avísanos cuándo vamos a firmar el acta, y van directamente a la sede social a firmar. Entonces con Nancy vamos a transcribir el acta, confeccionar el acta. Nosotros tenemos un plazo de 5 días. Dentro de 5 días, cualquiera de ustedes puede presentarse a la sede social y pedir una copia del acta. A partir de esos 5 días, empieza a correr un plazo en el cual ustedes pueden impugnar la asamblea. ¿Quién va a impugnar la asamblea? El accionista que votó en contra, el accionista que se abstuvo, el accionista que se encontraba ausente, y también el accionista que votó a favor, pero que votó y que su voto se encontraba viciado. Porque por engaño o por falta de conocimiento, por todo aquello que obstaculiza a la intención, a la deliberación y a la voluntad, o a la propia libertad, en ese momento había un socio que lo estaba apuntando por debajo de la mesa para que vote. Estaba ejerciendo violencia sobre él. Ese accionista que votó de manera positiva, pero que se encontraba viciado su voluntad, podrá después solicitar la impugnación. ¿A quién solicito la impugnación? Solicitar la impugnación es pedir la declaración de nulidad de la misma. Cuando la resolución asamblearia es contraria a la ley, es contraria al estatuto, o cuando es violatoria de aquello que se haya acordado entre las partes previo a la rema, que no estaba en el orden del día. Esa impugnación se realiza ante una autoridad judicial. El juez de sociedades en Salta, hay 2, ante uno de esos jueces. Como medida cautelar, quien solicita la impugnación puede pedir que se suspendan los efectos de esa asamblea, que se suspendan hasta que se resuelve. El juez, si se demuestra, si hay garantías suficientes de que esa nulidad o de que esa impugnación podrá ser declarada, si al mismo tiempo esa impugnación no afecta derechos de terceros o no afecta derechos patrimoniales, podrá declarar como medida cautelar la suspensión de los efectos de la asamblea. Si no, no, y tendrá que resolver. Acá sí vamos a hablar de una cuestión contradictoria, porque acá será la sociedad, a través del directorio, quien tendrá que demostrar o probar que se cumplieron o se siguieron los pasos o no, a fin de llegar o no a la impugnación de la asamblea. Hay ciertas decisiones en la asamblea. Ustedes tengan en cuenta que hay decisiones que van hacia lo interno. Celebrar algún tipo de contrato en particular, eso sería como hacia lo interno. Hay otras cuestiones que tienen que ver hacia lo externo, como podría ser la aprobación de dividendos, del reparto de dividendos, o la aprobación de los estados contables. Eso va hacia afuera, eso produce efecto en contra de los terceros. Pero al mismo tiempo, esos efectos pueden ser beneficiosos, porque si nosotros aprobamos la división de dividendos, desde el momento de la aprobación fue un incremento para el patrimonio de cada uno de los accionistas. Si cada uno de nosotros, bueno, cada uno de ustedes, accionistas, aprobaron repartir los dividendos y se fueron de la asamblea sabiendo de que dentro de 5 días o de 10 días el directorio le iba a depositar en sus cuentas 1 millón de pesos a cada uno. Eso ingresó a su patrimonio, ¿sí? Eso es un derecho adquirido. En consecuencia, está garantizado por la Constitución Nacional. No puedo después impugnar eso, a menos
que pueda demostrarse toda la mala fe que hubo por parte del directorio y de los accionistas que votaron por ese reparto de dividendos. Hay un plazo, que es un plazo de caducidad, es un plazo de 3 meses, después de los 5 días que se tuvo conocimiento de la asamblea o de la clausura de la asamblea a través de la confección de las actas de asamblea. En ese plazo de 3 meses es donde puedo impugnar. Si no lo hago en esos 3 meses, caduca el derecho y la asamblea continúa produciendo sus efectos. ¿Qué más? Bueno, nada más. El artículo 234. Cuando nosotros hablamos de las responsabilidades de esta impugnación de la acción y que el juez hace lugar a la impugnación, declara la nulidad de la asamblea, al mismo tiempo puede declarar quiénes son los accionistas responsables. ¿Sí? Porque evidentemente si el que estuvo ausente no votó ni participó de las deliberaciones y le están produciendo un perjuicio, él tiene derecho a pedir la impugnación y a solicitar la declaración de esa asamblea. Con esto nosotros necesitamos que ustedes puedan identificar a la asamblea, que es el órgano donde se va a deliberar y se va a resolver los temas que explicó la profesora Quinteros, dependiendo cada tipo de asamblea de la que estemos hablando. Todo lo otro que resuelva o que haga el directorio lo va a hacer en la medida que esté autorizado y que esté permitido dentro del reglamento o del estatuto de la sociedad. Eso ustedes ya lo vieron en las primeras clases cuando vimos estatuto o acto constitutivo y determinamos cuáles van a ser las responsabilidades que va a tener el gerente, en este caso el director. ¿Quiénes pueden impugnar? Pueden impugnar quienes hayan votado en contra, quienes se hayan abstenido de votar, quienes se encuentren ausentes, y también puede impugnar quien haya votado a favor, pero que su voto haya sido viciado. Su voluntad se encontraba viciada. Por error o por violencia. ¿Sí? Bueno. A las 15 horas ya estaba abierto el espacio para que ustedes vayan subiendo sus actas. ¿Alguna pregunta? La misma recomendación que hice alguna vez y que hacemos siempre es, ahora traten de ir a la ley, leer estos artículos que nosotros desarrollamos, como para que ustedes lo puedan entender un poquito más. Porque quizás nosotros lo hablamos desde la práctica, como para que sea comprensible, y ahora cuando ustedes vayan a leerlo en la ley, en la teoría, van a poder hacer un cierre. ¿Sí? Recuerden que con esto tienen que leer el artículo 73 de la primera parte, ¿sí? Porque el artículo 73 habla de actas. La parte general se aplica a la parte especial de la 19.550. Algo que me acabo de acordar porque lo vi acá. Cuando nosotros pensamos en el voto, siempre tenemos que pensar que el voto tiene que ser público. Nosotros el domingo fuimos a votar, ¿cierto? Y ese voto tiene una característica que es ser secreto. Votamos en un cuarto oscuro, nadie sabe que votamos. Sin embargo, en las asambleas el voto tiene que ser público. Yo voy a decir a viva voz por qué voto, o a qué voto. Sí apruebo, no apruebo, me abstengo, si quiero, no quiero, sí, no. O levantando simplemente la mano. ¿Sí? Nancy dirá, levanten la mano todo por el voto afirmativo. Levantaremos la mano. Levanten la mano por el voto negativo. Levanto la mano. ¿Sí? Eso significa que es público. Y también el voto es indivisible. Si nosotros votamos por el punto 1, votamos por todo el punto 1. No es que votamos por una parte del punto 1. Está bien, aprobamos balance, pero no aprobamos la memoria. O aprobamos balance y no los estados contables. No. Si lo que estamos deliberando es la aprobación de los estados contables, del estado de situación, de las memorias y de las actas, estamos votando por el todo. ¿Sí? Por eso el voto es indivisible.
Bueno, hasta ahí llegué. Creo que pudimos explicar la mayor parte del tema, ¿sí? No envíen, ese mail es un mail ficticio, no existe ese mail que está en la convocatoria. Tienen que enviar sus actas en la plataforma Moodle, hay un espacio que dice control de asistencia 16/11, ahí lo tienen que subir, por favor. ¿Hasta cuándo podemos subir, profe? Disculpe, profe, ¿hasta qué hora podemos subir el control de asistencia? Que lo diga la presidenta del directorio. El suplente. En realidad lo tienen habilitado hasta mañana. Pero por eso que diga la presidenta. Lo vamos a habilitar hasta mañana, hasta las 3 de la tarde, como está dispuesto con anterioridad. ¿Sí? La idea es que lo cumplan, porque también es un control de asistencia. Le estamos dando también un plazo para que ustedes puedan redactar tranquilos y en base básicamente a todo lo que fue redactando el doctor, porque en realidad la asamblea la hicimos acá, y ustedes a partir de eso lo tienen que concretar cumpliendo con el plazo. En realidad ahora le estamos reduciendo el plazo para ponerlo y dejar constancia de lo que es en un acto de asamblea, ¿sí? Imagínense que el día de mañana ustedes puedan llegar a hacer esa tarea como profesionales. Escuchá lo que nos pregunta la contadora Chávez. ¿Lo escribimos así nomás? ¿Cómo cree usted, ¿qué significa? contadora? ¿Qué sería así nomás? ¿Cómo cree usted? ¿Qué significa? No, hasta mañana, hasta formas. las 3 de la tarde. Nosotros le pedimos que tengan cierta forma, ¿sí? En principio, sí, todo tipo de documento, sobre todo como estos, nosotros tenemos que especificar el espacio y el tiempo. Salta, sede social, plataforma Zoom, lo que ustedes quieran, pero especifiquen un lugar. Una fecha, habíamos convocado para hoy, perfecto, habíamos convocado para hoy a las 14 en primera convocatoria y a las 15 para segunda, creo. Sí. Bien, siendo las 14 horas, la suplente, Quinteros, abre la asamblea, determina el orden del día, se designan, bla, 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 se hizo tal cosa, se hizo tal otra, se votó, no se votó, quién se obtuvo, quién pidió cuarto intermedio. Nancy Quintero resuelve que no existiendo la posibilidad de avanzar en el debate o en la deliberación de los otros temas del orden del día, se da por concluida la asamblea y se pasa un cuarto intermedio. Se establece que el cuarto intermedio va a ser en tal fecha. Las partes se encuentran todas notificadas, no partes, acá tenemos que hablar de accionistas. Los accionistas se encuentran todos debidamente notificados, no siendo para más, se da por concluida la asamblea. No sé. Bueno, el último aviso, la doctora Villagrán no se pudo conectar, el recuperatorio del parcial lo vamos a dejar para el jueves a las 20 horas, ¿sí? Bien. Lo confirmamos, jueves 20 horas. Pregunta a alguien si hay que poner los nombres ficticios. Ponemos los nombres que dijimos, por favor. Hay una pregunta. Profesor, ¿los miembros del órgano de fiscalización y del directorio que no contribuyeron con una resolución pueden impugnar? No pueden impugnar. El director, ni los síndicos, ni el Consejo de Vigilancia, ellos no pueden impugnar porque tampoco tienen voto. ¿Sí? Ellos no van a poder impugnar. Quienes pueden impugnar son aquellos que van a ser afectados por la resolución asamblearia. No, el integrador es para quienes no rindieron o para quienes no tienen una nota para entrar a la promoción. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, profe. Recording stopped. Chau, chau. Nos vemos el jueves. Jueves 14 horas. Nos vemos. Chao, buenas tardes. Muchas gracias por el tiempo.
Muchas gracias, profesores. Hasta luego. Chau, chau.